Y que habláramos de las sillas y no el armado de este escenario. Retomemos, si podemos, señor director, la posibilidad esa. Era mucho más democrático y saludable, y además se animaba mucho más gente a agarrar el micrófono. Perdón, el pedido no tiene que ser solo al señor director, y a todos los que aceptaron sentarse acá. No, bueno, perfecto, más democrática. Recuerdo que la asamblea más numerosa, casi aluviónica, Jaime no me va a dejar mentir porque estábamos soportando el acuerdo, eso fue la asamblea después de la derrota de la 125. Fue la más numerosa de todas las asambleas de carta abierta, salvo la de Parque de Sama, que es más difícil de medir, pero en un espacio físico cerrado fue esa. Y al mismo tiempo, hace unos días, veía una participación de Ricardo en un foro que organizó la Corriente Nacional y Popular, 2008, no, quizá era 2009. Estábamos abajo del agua y sin pajita para respirar. Y nosotros en la asamblea esa del 2008, la participación de Ricardo, la de Horacio en ese momento, era de una fe, de un convencimiento, de una pasión de que esta era casi la última oportunidad que tenía Argentina de salir de su pozo, de su derrumbe. Y la verdad que no había otro en ese marco, no había más que fe, sentimiento y pasión. Yo no entiendo la política sin estos tres ingredientes. El primero lo relativizo de fe, pero también existe, llamémoslo confianza, llamémoslo creer en la palabra del otro. Y me parece que nosotros tenemos que rescatar, porque fuimos capaces de llegar a donde llegamos, y el gobierno llegó a donde llegó, porque tuvo la constancia de la pasión y de sentir que lo que estaba haciendo estaba bien. Obviamente, esto no excluye, salía al cruce el discurso antiintelectualista, pero lo que tenemos que tener claro es que lo que ha hecho, y en estos días que todos vimos escenas de la vida de Néstor Kirchner que viéndolas condensadas toman su verdadera dimensión. El eje básico es romper los límites. El eje básico que ha hecho Néstor Kirchner es no detenerse ante ninguno de los poderes establecidos, no detenerse ante ninguna de las formas del status quo. Y nosotros fuimos partícipes de ese proceso. Y nosotros también tenemos que darnos cuenta de que el kirchnerismo ha modificado toda la política argentina. No hay ningún radical, ningún peronista, ningún socialista, ningún comunista que siga siendo igual que antes del 2003. Y nosotros, como gente de la cultura, algunos intelectuales, a mí me cuesta incluirme en la categoría, también tenemos que pensar de qué manera nos ha afectado estos 8 años. No somos lo mismo que éramos en el 2002. No somos lo mismo pensándonos como pensadores críticos autónomos como éramos en el 2002, porque si no, en realidad estábamos aislados de un proceso si no nos ha contaminado y no nos ha permitido pensar también la forma de la participación política e intelectual a la luz de estos 8 años. Y lo que quiero referirme es cómo se abre una nueva etapa para Carta Abierta. Hasta, podríamos decir, la elección última, éramos parte de un proceso de resistencia. Estar sentados aquí, escuchándonos entre nosotros, era un hecho político. No importaba más, ya alcanzaba. Había 200, 300, 400 personas ligadas a la cultura, a las universidades, a las artes, que se sentaban a discutir y a defender básicamente lo que hacía este gobierno. Hoy sería muy importante seguir reuniéndonos en esta especie de foro, intercambiando ideas, dándonos coraje, aprendiendo uno de los otros, pero parece que no alcanza, que no es suficiente, que cada etapa política necesita una forma de acción. Yo sé que hoy estamos de festejo, pero invito a que pensemos en la coordinación, en la asamblea, cuáles deben ser las nuevas formas de participación de Carta Abierta. Creo que nosotros debemos instalar temas, no tenemos que quedarnos a la espera de la gran carta que define los grandes temas. Hay temas puntuales, acá algunos compañeros los han planteado. Nosotros tenemos que trabajar, no de la manera individual y maravillosa que hacen algunos compañeros viajando por todo el país, sino tenemos expresiones de Carta Abierta en toda la Argentina. Tenemos que tratar de contactarnos con ella de manera, el término acá es difícil, orgánica, no sé qué término se usa, de manera grupal, digamos, de conjunto, colectiva. Bueno, y nosotros por último
tenemos que ser el gran actor de ese puente que Cristina quiere crear entre generaciones. Nosotros tenemos que acumular todo ese proceso acumulado de conocimiento. El kirchnerismo no hubiera existido si no hubiera existido nosotros. Nosotros digo generación, digo militancia, digo experiencia política, digo desaparecido, digo todo lo que hay. Lo dijo hace muy poco la compañera Lucía Tarnapolsky. Nosotros, el Frente Amplio Uruguayo, es hijo de esa militancia. No hubiera existido el Frente Amplio y no existiría el kirchnerismo sin esa experiencia. Bueno, esa experiencia tiene que efectivamente articularse con las nuevas generaciones, con las corrientes de militancia juvenil. Tenemos que hacernos cargo de esa responsabilidad y tenemos que buscar la forma de articularla. Por último, también tenemos que animarnos a pensar si no necesitamos algunas instancias que entre medio de estas asambleas tengan una permanencia del discurso de Carta Abierta y de los temas que pone a discusión Carta Abierta. Y me animo a pensar alternativas, aunque algunos se salten del asiento, locales, programas de radio, cosas que nosotros podamos tener una presencia permanente, no de resistencia, sino de ser articuladores de muchos de los debates que la Argentina necesita. Vamos,